Buenas a todos, en el video de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 10 que se trata sobre la inductancia. En este capítulo, para empezar, vamos a ver de qué se trata la inductancia mutua. Vamos a comprender este concepto estudiando un caso donde se va a presentar la inducción. La inducción es el fenómeno que nosotros vimos en el capítulo pasado, ¿sí? Entonces, les recomiendo repasar un poco el capítulo anterior para poder entender mucho mejor también este capítulo. Bueno, entonces, vamos a considerar dos bobinas, acá como se ve en esta figura, dos bobinas de alambre cerca una de la otra, con una corriente que circula en la bobina 1. Esta sería la bobina 1, y por esta bobina 1 circula una corriente 1 que es una corriente variable a lo largo del tiempo, por eso está en minúscula acá en el dibujo. Esta corriente lo que produce en esta bobina es un campo magnético que le vamos a denominar B1, ¿sí? Y como esta bobina está cerca de esta otra, este campo magnético ocasiona un flujo magnético a través del área de nuestra bobina 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una corriente variable, un campo magnético producido por esta bobina 1 y una bobina 2 que está cerca, en la cual se presenta un flujo magnético de esta bobina, de este campo magnético producido por la bobina 1. ¿Qué es lo que pasa? Esta corriente es variable, y al ser variable esa corriente, este campo magnético también va a ser variable. Y al ser variable el campo magnético, se tiene que el flujo a través del área de esa bobina va a ser un flujo variable. Y nosotros vimos que, de acuerdo con la ley de Faraday, esto produce una FEM en esta bobina 2, ¿sí? Esta FEM nosotros vimos en la clase pasada, en el capítulo pasado, que viene definido por medio de el negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero como esta bobina está compuesta por n espiras, nosotros multiplicamos ese valor de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo por el número de espiras. Porque el capítulo pasado nosotros habíamos estudiado para una espira sola, ¿verdad? En este caso, no es que tenemos una sola espira, sino que tenemos, como se puede ver acá, varias espiras juntas. Entonces, por eso que se tiene que multiplicar este valor por el número de espiras. Entonces ahí nosotros vamos a tener la FEM que se produce en esta bobina 2 por acción del campo magnético variable de la bobina 1. Entonces, ¿qué es la inductancia mutua dentro de este caso que nosotros vimos acá, que es el que se produce? Es una constante que nos permite relacionar el número de espiras y el flujo de la bobina 2, esta, con la intensidad de corriente de la bobina 1. Porque en esta situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la cantidad de espiras en las dos bobinas y tenemos la FEM que se produce en esta bobina 2. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la intensidad de corriente variable en la bobina 1. Entonces, este valor de inductancia mutua nos permite relacionar este número de espiras en la bobina 2 y su flujo magnético variable junto con la intensidad de corriente variable en la bobina 1, que es la que ocasiona esta FEM en la bobina 2. Bueno, ¿y cómo se relaciona? Se relaciona de la siguiente manera. Como habíamos leído acá arriba, ¿verdad? Nos permite relacionar el número de espiras de la bobina 2, el flujo magnético de la bobina 2, junto con la intensidad de corriente que hay en la bobina número 1.
Y esa es la inductancia mutua, que es la constante que nos relaciona a esos tres valores. Y de acá que nosotros tenemos que este flujo, si nosotros lo derivamos con respecto al tiempo, también vamos a poder derivar esta intensidad de corriente con respecto al tiempo, porque esos dos valores dependen del tiempo. No así la inductancia mutua, ni tampoco el número de bobinas, el número de espiras en la bobina, perdón. Entonces, derivando la expresión con respecto al tiempo se tiene esta situación. Y esto que está acá, nosotros vimos que es igual a la FEM que se produce en la bobina 2. Entonces podemos reemplazar por el valor de la FEM de la bobina 2. Y ahí se tiene que la FEM se puede relacionar, la FEM producida en la bobina 2 se puede relacionar directamente con la intensidad de corriente, que es la que finalmente ocasiona todo, ¿sí? Entonces, esta relación nos ayuda a obtener por medio de la inductancia mutua. Bueno, y este análisis nosotros podemos hacerlo también de forma análoga, pero viceversa, ¿verdad? Suponiendo que en vez de la intensidad 1 que circula por la bobina 1, tenemos nosotros una intensidad 2 que circula por esta bobina 2. Y esa intensidad de corriente nos ocasiona un campo magnético 2 que ocasiona un flujo en nuestra bobina 1. Y así se puede relacionar ese valor de intensidad de corriente con la FEM que se va a producir en la bobina 1, ¿sí? O sea que este mismo análisis se hace tanto para la bobina 1 o para la bobina 2, ¿verdad? Es por eso que se tiene ese nombre de inductancia mutua, ¿verdad? Porque es el mismo valor para ambos casos, ¿sí? Un caso y el opuesto, ¿verdad? Que estuvimos analizando. Entonces de ahí podemos nosotros tener estas ecuaciones que se tienen acá, que básicamente por medio de la inductancia mutua nosotros podemos relacionar la FEM que se produce en la bobina 1 por la variación a lo largo del tiempo de la intensidad de corriente en la bobina 2 y viceversa. Y ese valor de la inductancia mutua viene dado por la relación que hay entre el número de espiras en la bobina 2, el flujo magnético de la bobina 2 y la intensidad de corriente en la bobina 1 o viceversa, ¿sí? Y algo muy importante es la unidad de medida en el sistema internacional para la inductancia mutua. Se denomina Henry. Y un Henry es igual a un Weber por ampere, que es básicamente la unidad de medida de flujo dividido la unidad de medida de la intensidad de corriente. Y también eso es igual a un volt por segundo por ampere. O también un ohm por segundo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver este ejemplo para entender un poco de qué nos puede llegar a servir la inductancia mutua. El ejercicio nos dice: un solenoide de 2000 vueltas está devanado uniformemente en una barra de hierro con longitud D y sección transversal A. La permeabilidad relativa del hierro es Km. En la parte superior de este está enrollada una bobina de 50 vueltas que se utiliza como secundaria. Encuentre la inductancia mutua del sistema. Bueno, básicamente tenemos dos bobinas. La primera, que es la primera que nos menciona el ejercicio, es un solenoide de 2000 vueltas que en su centro, ¿sí?, tiene una barra de hierro. O sea, este alambre está rodeando una barra de hierro. Y esa barra de hierro tiene una permeabilidad relativa que es Km. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la bobina no hay vacío, vamos a decirlo. Entonces no se utiliza solamente el valor de μ sub 0, sino que también tenemos que utilizar el valor para el caso del hierro, ¿verdad?, que es μ sub 0 por el valor de Km, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante donde influye. Bueno, esta
Esta bobina tiene una longitud D y tiene una sección transversal A, ¿sí? Y tenemos otra bobina que está por encima de esta primera, que tiene 50 vueltas y por esta circula una intensidad de corriente que le llamamos I2, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la inductancia mutua. Y con este valor de inductancia mutua después vamos a poder obtener la fe en que se va a producir en esta bobina. Así también vamos a poder obtener la intensidad de corriente que se va a producir acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir tratando de hallar esa relación. Primero que nada, nosotros tenemos que saber cómo calcular la inductancia mutua. La inductancia mutua, como vimos recién, viene dado por esta fórmula, que relaciona el número de vueltas de la bobina 2, el flujo magnético de la bobina 2 y la intensidad de corriente en la bobina 1. Si teníamos el caso contrario, que en la bobina 1 esté circulando, que en la bobina 2 esté circulando la intensidad de corriente, entonces no pasa nada, se utiliza la misma fórmula, pero con los valores correspondientes, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que tenemos, por los nombres que nos dio el problema, tenemos este caso, ¿verdad? Porque a través de la bobina 2 es la que está circulando una intensidad de corriente. Bueno, entonces, para determinar entonces la inductancia mutua, tenemos que tener, mejor dicho, el valor del número de vueltas en la bobina 1, que ya tenemos, el flujo magnético a través de la bobina 1, que todavía no tenemos, y la intensidad de corriente en la bobina 2, que podemos considerar que ya tenemos, ¿verdad? Porque podemos decir que es un dato dado. Entonces básicamente lo que nos falta calcular es el flujo magnético a través de la bobina 1, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el flujo magnético podemos determinar por medio de esta fórmula. Nosotros sabemos que el campo magnético que se va a producir en esta bobina va a ser así. Este sería el campo magnético que se va a producir por esa bobina 2. Y estas líneas de campo magnético que se ven acá van a ser las que me van a producir un flujo magnético a través de la bobina 1. Ese sería el campo magnético B2. Y el campo magnético B2, nosotros ya habíamos calculado en el cuando desarrollamos la clase del capítulo 8, que este campo magnético se puede determinar por medio de la ley de Ampère. Y sería el caso para un campo magnético de un solenoide, ¿sí? En este caso, el campo magnético para un solenoide era igual a μ sub 0 por la cantidad de espiras de ese solenoide por la intensidad de corriente que circula por ese solenoide. Para nuestro caso, te voy a borrarle el B sub 2, este es el caso general. Para nuestro caso sería de la siguiente forma: μ sub 0 por N2 por I2, ¿sí? Que son, como el campo magnético es producido por la bobina 2, estos son los datos de la bobina 2, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el campo magnético. Esta área A2 sería, bueno, realmente acá me equivoqué, puse A2. Realmente sería el área 1, el área de la bobina 1. ¿Por qué? Porque es por esta área la que atraviesa nuestras líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces el área 1. Esa área 1 ya nos dice que es valor de A, ¿sí? Entonces vamos a tomar como A. Y las líneas de campo, en este caso, son perpendiculares a
son perpendiculares a nuestra área, por lo tanto el vector campo magnético va a ser paralelo al vector normal al área. Entonces por eso nosotros podemos decir que este coseno va a ser igual a 1, ¿sí? Ahora, vamos a tener que el flujo magnético a través de la bobina 1 va a ser μ sub 0 por N2 por I sub 2. A este valor le tenemos que multiplicar el valor del área. Entonces, ahí podemos ya calcular nosotros el valor de nuestra inductancia mutua, que sería el número de espiras de la bobina 1 multiplicado por el flujo magnético a través de la bobina 1, que calculamos recién, que es μ sub 0 por N2 por I sub 2 por el área, y eso dividido el valor de la corriente I sub 2. Acá se nos puede simplificar esto y nos va a quedar que la inductancia mutua va a ser N1 por N2 por μ sub 0 por A. Bueno, y ahí podemos reemplazar esto numéricamente. N1 que es 2000, N2 que es 50, μ sub 0 por A. Entonces ahí nos va a quedar 100.000 μ sub 0 por A. Ese sería el valor de la inductancia mutua para este caso que tenemos acá. Y es algo muy particular que hay que tener en cuenta, que este valor de la permeabilidad relativa al hierro, que es K sub M. En realidad este valor no utilizamos porque el campo magnético es producido por esta bobina y esta bobina no tiene un hierro en el centro. Entonces eso no, por lo tanto no afecta a nuestra situación, al cálculo que nosotros queremos hacer. En el caso de que una intensidad esté circulando por esta bobina 1, ahí sí, al calcular el campo magnético producido por la bobina 1, tenemos que tener en cuenta que μ sub 0 no se utiliza, se tiene que usar μ sub 0 por K sub M, que es la permeabilidad relativa, en este caso el hierro, pero puede haber cualquier otro material acá que también afecta a nuestro sistema. Bueno, y vimos el caso en el cual una bobina produce un campo magnético que le afecta a otra bobina. Pero si analizamos nosotros una bobina solamente, sin la presencia de otra, vamos a ver que se produce también un efecto de inducción. Y a esto se lo conoce como autoinductancia, o simplemente se le denomina inductancia. Cuando ya decimos inductancia, sabemos que nos referimos a la autoinductancia. Cuando nos queremos referir a la inductancia mutua, decimos inductancia mutua, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la autoinductancia? Para explicar mejor, ¿verdad?, qué es lo que pasa, vamos a analizar este inductor aislado, vamos a decirle. Tenemos nosotros nuestro inductor, ¿verdad?, nuestra bobina, perdón, todavía no sabemos qué es lo que es inductor, ahora vamos a ver. Esto es una bobina por el cual circula una intensidad de corriente I, que es variable, y al circular esta intensidad de corriente me produce un campo magnético. Como las líneas de campo magnético atraviesan la sección transversal de nuestra bobina, se produce un flujo magnético. Al producirse este flujo magnético, que es variable, ¿por qué? Porque esta intensidad de corriente es variable, por lo tanto este campo magnético es variable. Al producirse este flujo magnético variable, se produce el fenómeno de la inducción. Entonces se produce una FEM inducida, que sería este valor que está acá. Entonces, esta bobina se autoinduce una FEM, ¿sí? Entonces por eso es que vamos a hablar ahora de autoinductancia. Se produce el fenómeno de la inducción, pero una bobina a ella misma, por eso es autoinducción.
Bueno, eh, más o menos eso es lo que se explica acá, que ahí lo que se tiene es ese mismo valor que era la inductancia mutua que relacionaba el número de espiras de la bobina 2 con su flujo magnético con la intensidad de corriente que circula en la bobina 1. También tenemos una constante que relaciona esos mismos valores, pero para una sola bobina, que en este caso se le denomina autoinductancia y viene representado por esta letra L. También su unidad de medida es el Henry, que es la unidad de medida de la inductancia mutua, ¿sí? Entonces, básicamente, la autoinductancia sería un valor similar a la inductancia mutua, que nos relaciona el número de espiras de la bobina con el flujo que tiene la bobina, junto con la intensidad de corriente que circula por la bobina, ¿sí? Y de esta forma, con este valor de la inductancia mutua, o sea, de la autoinductancia, perdón, o simplemente inductancia, podemos nosotros relacionar la FEM, que se va a hacer una FEM autoinducida, junto con la intensidad de corriente que varía a través del tiempo, ¿sí? Entonces, esa relación nos permite obtener la inductancia, ¿sí? Y ahí aparecen lo que nosotros conocemos como inductores, ¿verdad? Los inductores básicamente son bobinas por las cuales circula una corriente que es una corriente variable. Estos inductores o bobinas son colocadas en los circuitos para cumplir diferentes funciones, ¿verdad? Y esta finalidad para la cual se colocan los inductores en nuestros circuitos es para evitar que se produzca una variación en la corriente del circuito. Entonces, estos inductores lo que nos dan es una estabilidad, vamos a decirle, nos dan una estabilidad en nuestro circuito. Entonces, el inductor, como dice acá, es un elemento del circuito diseñado para tener una inductancia particular que básicamente es la inductancia que nosotros necesitamos para mantener estable nuestro circuito. También se le conoce, aparte de inductor, se le conoce como bobina de autoinducción. El símbolo para representar a un inductor, este que está acá, básicamente es el dibujo de una bobina. Y su finalidad es oponerse a cualquier variación de corriente a través del circuito. Mantiene la corriente del circuito estable. En un circuito de corriente alterna, un inductor tiene a suprimir las variaciones de corriente que ocurran más rápido de lo deseado. Vamos a entrar un poco ahí lo que es ya la corriente alterna, que vamos a ver el siguiente capítulo. Y ahí vamos a ver un poco cuál es la diferencia con la corriente que nosotros estamos trabajando ahora, que es la corriente directa. Bueno, básicamente eso es un inductor, que es un elemento del circuito que tiene una inductancia particular. Se representa por este dibujo y lo que hace es que se opone a las variaciones de corriente. Y acá tenemos nosotros una comparación de cómo se comporta una resistencia versus un inductor, ¿verdad? Que básicamente, si nosotros tenemos una corriente constante, se tiene que la derivada de la corriente con respecto al tiempo es cero, porque es constante la corriente. Entonces, la diferencia potencial que va a haber entre los extremos de mi inductor va a ser cero, ¿sí? Mi inductor no va a estar actuando. ¿Por qué? Porque no existe esta variación. Esta variación es cero, por lo tanto esta FEM que va a producir mi inductor es cero. Entonces, si se llega a producir una variación en la corriente, el inductor va a ocasionar una FEM que se oponga a esa variación. Entonces, por eso es que va a mantener la corriente del circuito estable, ¿sí? Por eso esa es la función que
que cumple el inductor en nuestro circuito. En el caso de que se presente, por ejemplo, una corriente creciente, se tiene que la variación de la intensidad con respecto al tiempo es positiva, por lo tanto se va a producir una diferencia de potencial en los extremos del inductor que va a contrarrestar esa variación de corriente. Y viceversa también si la corriente es decreciente. Bueno, entonces esa es la función que cumple un inductor dentro del circuito. Si se opone a las variaciones de corriente. Eso en un circuito con corriente constante o un circuito de corriente directa. En un circuito de corriente alterna ya nos da una introducción acá, pero vamos a ver más adelante exactamente cómo funciona, porque vamos a ir a entender qué es la corriente alterna. Ahora vamos a ver este ejercicio para poder entender un poco el funcionamiento de nuestro inductor, determinando la inductancia de esta bobina. Este ejercicio nos pregunta cuántas espiras debe tener un largo solenoide cilíndrico de diámetro 8 centímetros, este sería el diámetro de 8 centímetros, con espiras apretadas, vamos a ver qué significa eso, de un conductor aislado de 0,25 milímetros de diámetro. El diámetro de nuestro conductor es 0,25 milímetros y que tenga una sola capa para que su inductancia sea de 0,08 Henry. Bueno, básicamente tenemos nosotros nuestro solenoide que tiene un diámetro de 8 centímetros, que es el diámetro. Nos da también el diámetro del alambre del cual está hecho nuestro solenoide, que es 0,25 milímetros de diámetro. Y nos dice que este solenoide tiene que tener una autoinductancia de 0,08 Henry. También nos da la longitud bueno, esta longitud no nos da, mejor dicho. Esta longitud no nos da, que nosotros tenemos que determinar de alguna forma, ¿verdad? Y esa forma va a ser con este pequeño dato que nos da acá, que nos dice que las espiras están apretadas. Al decirnos que las espiras están apretadas, se tiene de la siguiente forma. Esta sería una espira, esta sería otra espira, y así sucesivamente una espira una al lado de otra. Entonces tenemos como cada espira está hecho por un alambre de 0,25 milímetros, la longitud total va a ser n veces n espiras por el diámetro del alambre. Entonces básicamente esta longitud L va a ser n veces el diámetro del alambre, ¿verdad? ¿Qué sería? N veces el diámetro del alambre. Esa sería la longitud de nuestro solenoide, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que es un dato que nos da el ejercicio sin darnos directamente, sino que nos da de forma escondida, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que determinar el número de espiras, perdón, tenemos que determinar el número de espiras conociendo la inductancia que necesitamos, ¿sí? Tenemos nosotros la inductancia, tenemos por otro lado la longitud de nuestro solenoide y el diámetro de nuestro solenoide, nada más. No tenemos el flujo, no tenemos la intensidad de corriente que circula por nuestro solenoide, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacemos. Vamos a ir desarrollando un poco esta fórmula para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Qué podemos ir teniendo. Primero que nada, el número de espiras, que es nuestra incógnita. El flujo, que el flujo nosotros sabemos que es el campo magnético por el área, ¿verdad? Que en este caso para un solenoide también tendría que ser por coseno del ángulo entre el campo magnético y el área, pero para este caso, para el solenoide nosotros sabemos que ese ángulo es 0, por lo tanto el coseno es 1, entonces vamos a dejar ahí. Dividido la intensidad de corriente que circula por nuestro solenoide, que nosotros tampoco sabemos cuál es esa intensidad de corriente. Ahora,
Nosotros sabemos que para un solenoide el campo magnético es μ sub 0 por el número de espiras por la intensidad de corriente que circula por el solenoide. Ese es el campo magnético que circula que produce el solenoide. Esto lo multiplicamos por el área, que es lo que ya teníamos, y dividimos por la intensidad de corriente. Acá lo que nos falta es dividir entre L, ¿verdad? Este es el campo magnético para un solenoide. En realidad esta N era el número de espiras por longitud, ¿verdad? Entonces era μ sub 0 por N por I dividido L. Que casi me olvidé esa L. Entonces se simplifica ahí estos valores de intensidad y ahí ya nos ahorramos un problema que es esa incógnita de la intensidad que circula por nuestro solenoide. Entonces finalmente lo que nos queda es el número de espiras al cuadrado por μ sub 0 por el área dividido la longitud de nuestro solenoide. Bueno, y ahí vemos los que tenemos. μ sub 0 sabemos que vale 4pi por 10 a la 7, a la menos 7 mejor dicho. Tenemos la longitud que vale 0,25 por 10 a la menos 3 porque está acá en milímetros, por el número de espiras, que es nuestra incógnita, y tenemos el área de nuestro solenoide que va a ser pi por el diámetro del solenoide, que es 8 por 10 a la menos 2 porque en centímetros, el diámetro del cuadrado sobre 4, ¿sí? Todos estos valores nosotros reemplazamos en nuestra ecuación que encontramos. 4pi por 10 a la menos 7 por el área, que es pi por 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado dividido 4. Y esto dividido L, que sería el número de espiras por 0,25 por 10 a la menos 3. Acá lo que se nos va a simplificar es una n y nos va a quedar el valor, ¿sí? Reemplazamos también la inductancia, que tiene que ser un valor de 0,08. Nos va a quedar directamente como única incógnita la n, que si despejamos y desarrollamos todo nos queda 3167 vueltas. Entonces esta sería la cantidad de vueltas que tiene que tener nuestra espira para poder tener una autoinductancia o simplemente una inductancia de 0,08 Henry. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar de este ejercicio? Que para determinar el valor de la inductancia, todos los valores que influyen en la fórmula son valores de nuestra bobina, ¿sí? No es que hay un agente externo ni nada, sino que son todos de nuestra bobina. ¿Por qué? Porque es una autoinducción lo que se ocasiona acá, ¿sí? No es que acá hay otra bobina que le ocasiona una inducción, no. Todos los datos son de esta bobina, ¿ok? Y también, si se encuentran con espiras apretadas y tienen una incógnita como puede ser esta longitud, esa incógnita, entre comillas, van a poder calcular por medio de esto que dice el enunciado que está acá, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver un poco la energía del campo magnético. En el inductor se puede almacenar también energía, que es una energía producida por el campo magnético, que básicamente es la misma fórmula de la potencia, pero con la diferencia de que esta diferencia de potencial puede ser, o realmente es, la FEM inducida. Y esa FEM inducida nosotros la relacionamos con la inductancia
y con la variación de la intensidad con respecto al tiempo. Entonces, para poder determinar la energía, lo que hacemos es multiplicar la potencia por el tiempo. Y ahí podemos obtener lo que es la energía. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, básicamente reemplazando la potencia por la relación que existe entre la inductancia y la intensidad de corriente, lo que vamos a tener va a ser la energía, la diferencial energía relacionado con nuestro diferencial intensidad. Entonces, resolviendo ya esto en función a la intensidad de corriente, que es nuestra única variable, vamos a tener esta ecuación que está acá. Entonces ahí nosotros podemos determinar la energía que se almacena en nuestro inductor por medio de la autoinductancia y el valor de la intensidad de corriente. ¿Sí? La intensidad de corriente total, vamos a decir. Porque esta intensidad de corriente es variable, varía de un valor 0 hasta un valor i. ¿Sí? Y ese sería el valor i, un valor constante. Bueno, y ahora vamos a ver un poco el circuito RL. El circuito RL sería un circuito en el cual tenemos una resistencia y un inductor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una resistencia y un inductor juntos en un circuito? Y vamos a analizar dos casos. Un caso en el cual la corriente está creciendo, tenemos una corriente creciente. Eso es debido a la presencia de una fuente de FEM. ¿Sí? Se tiene, ¿verdad?, este circuito en el cual tenemos dos interruptores, S1 y S2. Este interruptor S2 va a permanecer abierto, ¿verdad? Y vamos a cerrar este interruptor S1, ¿sí? Entonces se va a conectar acá. Al conectarse se va a tener solamente este circuito. Un circuito R, L y una FEM. Al producirse eso, lo que va a pasar es que se va a producir una intensidad de corriente que va a circular por nuestro circuito y esa intensidad de corriente va a ser una intensidad de corriente variable. Al producirse una intensidad de corriente variable, en los extremos de mi inductor se va a producir una FEM inducida. Se va a producir una FEM inducida. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la FEM inducida en un inductor es ocasionada por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Si esa variación de la corriente con respecto al tiempo es cero, entonces no hay una diferencia potencial entre los extremos de mi inductor. Pero como en este caso esa variación con respecto al tiempo no es cero, tenemos nosotros una FEM. Y acá se tiene la misma situación que en el caso de un circuito RC, en el cual teníamos una carga del capacitor. Se hace por la regla de las mallas de Kirchhoff y se obtiene esta ecuación, ¿verdad? Que la sumatoria de toda la diferencia de potencial tiene que ser igual a 0. Se va desarrollando esta ecuación de esta forma hasta que se resuelve la ecuación diferencial, obteniéndose el valor de la intensidad de corriente respecto al tiempo, ¿sí? Para cada valor del tiempo nosotros vamos a tener entonces el valor de la intensidad que se tiene. En este caso también tenemos una constante de tiempo, pero que es para el circuito RL, no es la misma constante de tiempo para el circuito RC. Entonces se tiene que esta es la constante de tiempo para este tipo de circuitos. Y acá se puede ver en una gráfica cómo es que varía la intensidad a lo largo del tiempo. Empieza en un valor 0 y va creciendo cuando tenemos un circuito R, L y FEM. Va creciendo hasta llegar a un valor constante. Bueno, en el caso de que nosotros ya llegamos a este punto de la intensidad de corriente constante, vamos a abrir este interruptor y vamos a cerrar este interruptor. Entonces vamos a tener solamente esta malla como circuito, que sería este caso que está acá. En este caso, la corriente, como no hay una presencia de la fuente FEM,
esta corriente va a ser variable, pero va a ser decreciente. Va a empezar con un valor I sub 0, que sería el máximo, y va a ir decreciendo hasta que se haga 0. Y básicamente, para determinar esta ecuación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo, lo que se hace es la regla de las mallas de Kirchhoff para este circuito. Y se va desarrollando nuevamente como se desarrolló para la otra ecuación. Entonces, podemos tener dos casos, así como teníamos la carga y descarga de capacitores. Tenemos un caso de crecimiento y decrecimiento de la corriente para el circuito RL, que sería cuando hay una fuente de FEM y cuando no existe esa fuente de FEM. Vamos a resolver un poco ahora este circuito, donde es un circuito RL con una FEM. Y vamos a ver un poco cómo podemos aplicar esa ecuación que vimos recientemente. Este ejercicio nos dice que se construye un solenoide S, que sería este, cilíndrico de 8 centímetros de diámetro, que sería este, el diámetro de 8 centímetros, con 600 espiras apretadas de alambre de 2 milímetros de diámetro y 5,4 ohm por metro. O sea que este solenoide está hecho de un alambre que tiene una resistencia. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a tener acá va a ser es como si fuera que tenemos un solenoide junto con una resistencia. Bueno, como el alambre tiene esa resistencia de 5,4 ohm por metro. Se lo conecta a una fuente FEM de 6 megavolts durante 1,6 veces su constante de tiempo inductiva. Se lo desconecta. Calcule la diferencia potencial en la resistencia J de 1200 ohm en serie en ese instante al desconectar E. Utilizar todos los decimales. Respuesta 22,17 volts. Bueno, entonces, vamos a analizar el caso. Tenemos nosotros nuestro circuito en el cual tenemos un inductor S que tiene un diámetro de 0,08 metros, que está hecho de un alambre que tiene 0,002 metros de diámetro, y en total el solenoide tiene 600 vueltas. Nos da la resistividad de nuestro solenoide, que es 5,4 ohm por metro, y nos dice que se conecta todo a una fuente de FEM de 6 por 10 a la 6, que es megavolts. Y también nos da esta resistencia J, que es de 1200 ohm. Esta resistencia J nos da para que calculemos la diferencia potencial en sus extremos, ¿sí? Bueno, nos dice que se conecta, o sea, este interruptor se cierra durante un tiempo igual a 1,6 veces la constante de tiempo inductiva del solenoide. Y la constante de tiempo nosotros sabemos que es L sobre R, ¿sí? Bueno, con eso vamos a pasar a resolver el ejercicio, ¿sí? Básicamente lo que nosotros vamos a tener acá, como tenemos una resistencia, tenemos un solenoide, tenemos un circuito RL. Este circuito RL cuenta con una fuente de FEM. Por lo tanto, va a ser un circuito RL con corriente creciente. Entonces vamos nosotros a utilizar la fórmula, que esto no hace falta que ustedes demuestren, pueden utilizar directamente, pero si quieren pueden demostrar, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula de la corriente en función del tiempo, pero corriente creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un circuito RL, pero con la presencia de una FEM. Si es que no estaba la FEM presente, se usaba la otra fórmula de intensidad, ¿sí? Que es la intensidad para una corriente decreciente. Bueno, entonces tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos nosotros acá, ¿sí? Nosotros no tenemos como dato lo que viene siendo la resistencia en dato puro, pero podemos obtener el valor de la resistencia.
¿Cómo podemos obtener ese valor de la resistencia? Con los datos que nos da, ¿sí? Nos da la resistividad del material. Entonces podemos relacionar nosotros la resistencia con la resistividad por medio de esta fórmula. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área transversal, el área transversal de nuestro alambre, ¿verdad? Y la resistividad nosotros sabemos que es 5,4 y la longitud del alambre tenemos que determinarla porque no sabemos, no tenemos el valor numérico directamente cuán larga es el alambre. Pero sabemos que está hecho de 600 vueltas y son espiras que tienen 0,08 metros de diámetro. Entonces, si nosotros agarramos cada espira y determinamos su perímetro y eso multiplicamos por la cantidad de espiras que tenemos, vamos a tener la longitud total del alambre, que sería 600 por el número de espiras multiplicado por el perímetro de nuestra espira, ¿sí? Entonces, si calculamos el perímetro de una espira y multiplicamos eso por el número de espiras, tenemos la longitud total del alambre. Ahora, ¿cuál es el área transversal? Y directamente hacemos el área de un círculo, ¿verdad? 0,002 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y usamos 0,002 porque es el diámetro del alambre, ¿sí? El área transversal del alambre. Esto a mí me da como resultado 259,2 por 10 a la 6 ohm. Ahora, si aplicamos nosotros nuestra fórmula, vamos a tener la fuente FEM, que sería 6 por 10 a la 6 dividido la resistencia, que es 259,2 por 10 a la 6. Esto multiplicado por 1 menos E a la menos RL por la constante de tiempo, o sea, por el tiempo, que es 1,6 veces la constante de tiempo, 1,6 veces LR. Entonces ahí se nos va a simplificar la R y la L. Ya no vamos a tener el problema de datos faltantes. Entonces nosotros metemos esto en nuestra calculadora y nos da un valor de 0,01847 y demás decimales. La verdad que vamos a guardar porque después nos pide utilizar el ejercicio nos pide utilizar todos los decimales. Bueno, entonces ya sabemos en ese instante de tiempo t que nos pide el ejercicio la intensidad de corriente que circula por nuestro circuito. ¿Y para qué nos va a servir la intensidad de corriente que circula por nuestro circuito? Porque si esa es la intensidad de corriente que circula por el circuito, va a ser la intensidad de corriente que circula por esta resistencia J. Y lo que nos pide el ejercicio es la diferencia de potencial que existe entre los extremos de esa resistencia J. Y esa diferencia de potencial nosotros podemos determinarla por medio de la ley de Ohm, que es V igual a I por R. Entonces ya tenemos la intensidad en ese momento y tenemos la resistencia. Entonces hacemos la multiplicación, ¿verdad?, con todos los decimales de la intensidad por la corriente. Entonces ahí vamos a obtener nosotros el valor de la diferencia potencial, que sale 22,17 volts. Esa es la diferencia potencial que existe en los extremos de nuestra resistencia J. Entonces, esto es lo que nos permite calcular esta fórmula: la intensidad de corriente en el circuito para cualquier valor del tiempo. Entonces, por medio de esta fórmula pudimos determinar el valor de la intensidad en ese tiempo para poder determinar la diferencia potencial en los extremos de nuestra resistencia. Este ejercicio nos dice que cuando la corriente en un solenoide toroidal cambia a razón de 0,026 amperes sobre segundos, la magnitud de la FEM inducida es de 12,6 milivolts. Cuando la corriente es igual a 1,6 amperes,
el flujo medio a través de cada espira del solenoide es de 0,00285 Weber. ¿Cuántas espiras tiene el solenoide? Bueno, ya nos dice luego que el solenoide toroidal tiene una intensidad de corriente variable. Eso nos da un campo magnético variable. Y este campo magnético variable nos da un flujo magnético variable. Y este flujo magnético variable es el que me produce esta FEM. Y es el valor de la FEM que se produce es esta, ¿sí? Entonces, es el valor de la FEM que se produce. No es que acá está conectada una batería positivo o negativo, no. Sino que circula una corriente por acá, que no sabemos de dónde viene. Y se produce esta FEM, que es la FEM autoinducida. Nos da el valor de... Y nos dice, ¿verdad?, que cuando el valor de la intensidad de corriente es 1,4 amperes, se tiene este valor del flujo. ¿Sí? Eso nos da también como dato. Entonces nos pregunta cuántas espiras tiene el solenoide. Bueno, entonces, nosotros como tenemos el valor de la FEM, este valor de la FEM podemos relacionarla con la variación de la intensidad con respecto al tiempo por medio de esta fórmula. Con esta variación de la intensidad con respecto al tiempo y el valor de la FEM, podemos nosotros determinar el valor de la inductancia. ¿Sí? Vamos a tomar esta ecuación con valor absoluto porque el valor de la inductancia es un valor positivo, ¿verdad? No es un valor negativo. Y si utilizamos esta ecuación en sí, nos va a dar con estos valores que tenemos, nos va a dar un valor negativo de la inductancia, ¿verdad? Entonces por eso tomamos como valor absoluto. Entonces 12,6 milivolts por I a la menos 3 es igual a L, que es la inductancia, por 0,026, que es el valor de la variación de la intensidad con respecto al tiempo. Esto nos va a dar un valor de la inductancia de 0,485 Henry. Entonces ya tenemos ya por un lado ese valor de la autoinductancia. ¿Y para qué nosotros calculamos ese valor de la autoinductancia? Bueno, la autoinductancia, como sabemos, nos permite relacionar el flujo, el número de espiras y la intensidad de corriente del solenoide, del inductor. Y justamente el ejercicio nos está pidiendo el número de espiras. Si nosotros tenemos la inductancia, esa inductancia, podemos relacionar con el número de espiras, el flujo magnético y la intensidad de corriente. Y el ejercicio ya nos dice ya que para un valor de intensidad de corriente de 1,4 tenemos este valor de flujo. Tenemos la autoinductancia, tenemos el flujo y tenemos la intensidad de corriente. Entonces, podemos nosotros determinar lo que viene siendo el número de espiras. N por el flujo, que es 0,00285, y de la intensidad de corriente, que es 1,4. Y ahí obtenemos el valor de la cantidad de espiras, que sale 238 espiras. Esas dos ecuaciones son las que van a estar utilizando cuando tenemos un caso de inducción, ¿verdad?, de autoinducción. El valor que relaciona, o sea, la fórmula que relaciona la FEM inducida con la variación de la intensidad con respecto al tiempo, y la fórmula que me relaciona el número de espiras, el flujo y la intensidad de corriente. Bueno, entonces para esto nos sirve este valor de la autoinductancia. Posteriormente van a encontrar un ejercicio que es un poco más complicado, que ya llegó a salir en un examen, que es donde se utiliza la fórmula de la intensidad creciente para un circuito de RL. Y también van a encontrarse otro ejercicio propuesto en el cual se tiene un caso de inducción también, ¿verdad? Bueno, están ahí los dos ejercicios resueltos. Como siempre, yo les recomiendo resolver primero por su cuenta, y si se traban en alguna parte, tratar ahí de mirar, ¿verdad?,
un poco y poder avanzar, ver hasta dónde pueden resolver por su cuenta y ver qué pueden y qué necesitan reforzar. Cualquier cosa me pueden escribir, sin ningún problema yo les voy a responder. Y en el siguiente video entonces vamos a estar desarrollando el siguiente contenido, el siguiente capítulo.